Padre, te agradecemos por este día. Te agradecemos por todo lo que has preparado para nosotros. Te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, en todo lo que escuchamos de ti y todo lo que hacemos al estudiar tu palabra. Te agradecemos por tu dirección y por tu Espíritu Santo, que está fresco en nuestros espíritus. En el nombre de Jesús. Amén. Yo supongo que entienden y saben que esta es la reseña del Antiguo Testamento. Soy Roland Depew. Estoy feliz de que estén conmigo hoy día para estudiar esto de la palabra de Dios. Números. Vamos al libro de Números. Esta mañana, para empezar, Números es también referido al libro de las jornadas, porque registra después de que salieron de Egipto cómo empezaron a caminar errantes, o preguntándose de cómo han llegado ahí. Es otra manera, y errando alrededor porque no confiaron en Dios. El libro de Números deriva su título de las dos veces que tomaron censo del pueblo de Israel. Dios le pidió a Moisés que cuente a la gente. Fueron contados en el monte Sinaí en Números 1, cuando estaban acampados alrededor del monte Sinaí, y luego fueron enumerados en los llanos de Jericó antes de entrar a la tierra de Canaán. Y lo que reconocemos ahí es que este es el comienzo y al final del libro, más o menos, los censos son tomados. En el capítulo 26 se toma el segundo. Y tenemos esta gente que salieron de Egipto y los otros que eran las personas que iban a entrar a Canaán. Sabemos que en el interín, porque ellos se apartaron de Dios, ese grupo que entra a Canaán es un nuevo grupo. Estamos contando a un nuevo grupo de personas, porque aquellos que negaron a Dios y no confiaron en Él, no les permitió Dios entrar a la tierra de Canaán. Solamente habían dos personas que eran numeradas, y vamos a hablar de estas personas en la historia. Quizás tú ya sabes de a qué me refiero. El título hebreo es la cuarta palabra en nuestro idioma. Es en el desierto. El libro de Hebreos lo llama el libro de los errantes. Y también es llamado el libro de la murmuración. Hagan así. Es fácil murmurar. Y ellos lo hallaron muy fácil en sus vidas. Entonces, vemos este cuarto libro de Moisés y lo atribuimos a Moisés. Es escrito en el mismo tiempo que los otros que hemos ya visto acá, en el mismo tiempo. El libro mismo cubre 38, 39 años de historia, si nosotros vemos exactamente, y empieza a medir el tiempo desde que estaban en el monte Sinaí hasta que entran a Canaán. Y hemos visto el mismo formato. Verso 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación. Mira cómo comienza siguiendo ese mismo patrón. Seguimos en la continuación de lo que está sucediendo en la historia mientras Moisés le escribe. Podemos básicamente dividir el libro en tres grupos, tres divisiones, y esencialmente podemos hacer eso basados en el lugar. El primer grupo del libro de Números es capítulos 1 al 9, en el monte Sinaí. Ese es el censo que sucede y Dios les instruye que tome el censo de todos los hombres que son capaces de ir a la guerra, en el verso 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra. Y cuenta 603,550 hombres. Hay varios capítulos que nos muestran la información. Esto no va a estar en el examen, pero queremos
que mantengas este número, 603.550, que se mantenga en tu mente. ¿Ustedes se acuerdan cuántos salieron de Egipto? Como por aproximadamente 600.000. Tenemos un número similar aquí, que se mantiene en el mismo monto después de un año. Y lo que vemos en todo esto es que contaron a todas las personas, pero no contaron a los levitas como parte de este censo. Los levitas no son contados porque no son hombres que van a ir a la guerra. Ellos tienen que servir al país de otra manera. Entonces, los levitas son puestos aparte. Ellos son contados en el libro y son enumerados de manera separada. Entonces, no empieza con esto. Estos primeros capítulos del libro de Números habla acerca de la organización y la estructura. Este es un proceso de preparación para Israel. Salieron de Egipto al monte Sinaí y recibieron la ley de Dios. Y Moisés pasó por todo este proceso y pasó este tiempo ordenando y organizando y estructurando lo que ellos hacían. Y lo vemos aquí, vemos en el Números, vemos cómo tenían que marchar, cómo acampar. Acamparon en cierta organización. No tienes que memorizar todo esto, pero habían 4 lados, norte, sur, este, oeste, alrededor del tabernáculo, y 3 tribus en el este, 3 en el sur, 3 en el oeste, 3 al norte. Y cuando empezaban a marchar en el mandato de Dios, hacían lo mismo. Se levantaban en orden y empezaban en ese orden con el tabernáculo en el medio y los muebles en otras partes y las categorías específicas que ellos caminaban. Moisés aprendió esta estrategia organizada y esta estrategia casi como ingeniería, así como él crecía en Egipto. Le enseñaron todas estas cosas. Él sabía cómo proteger lo que tenía. El arca del pacto y los muebles del pacto estaban en ese orden. Cuando marchaban en el orden de marcha y todo estaba en orden y todo esto era hecho de manera apropiada y Dios le mostró cómo hacerlo y Dios le mostró claramente cómo tenía que hacer. Y lo que vemos en esto no es solamente en la organización en ese sentido, pero también lo vemos en el libro de Números, las instrucciones sanitarias y ceremoniales. Si tú tienes 2 millones de personas, necesitas baños públicos afuera. Es la realidad simple de la vida. Y tienes que poder manejar todo eso de manera correcta y organizar. Habla acerca de las regulaciones ceremoniales y las regulaciones de salubridad. Y hay las descripciones para los levitas, la responsabilidad del tabernáculo. Mientras vemos esto, muchas de las descripciones, no vamos a ver todo esto específicamente. Yo solo quiero mencionarte una cosa de los levitas. Ve el capítulo 3, verso 40. Y alguien puede decir, ¿por qué esa tribu fue escogida para tener ese trabajo, para hacer las cosas acerca del tabernáculo y todas las responsabilidades? Y parte de la respuesta está aquí. Capítulo 3, verso 40. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Entonces contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres, de un mes para arriba, fueron 22,273. Dios habló a Moisés, toma a los levitas en lugar de los primogénitos. ¿Te acuerdas que Dios les enseñó siempre
y les ministró acerca de dar lo mejor. Cuando habla acerca de los primeros frutos, de las primicias, nosotros tenemos que diezmar de lo primero, de lo primordial, no lo que sobra. Tenemos que diezmar de lo primero. La Pascua tiene que ver con la protección de los primogénitos y los derechos de los primogénitos y todas las leyes de la herencia y todo lo que estaba involucrado indicaba la importancia de los primogénitos. Entonces Moisés, en lugar de dedicar los primogénitos a la obra de Dios, que hubiera sido la manera como hubieran enfrentado este asunto, Dios le dijo a ellos, les dijo, deme a los levitas. Y no había suficientes levitas, si tú lees la historia, y dame a los levitas en lugar de los primogénitos, y diles a la gente que yo no voy a requerir a los primogénitos, y simplemente voy a tomar la tribu de Leví y les voy a dar esa responsabilidad del tabernáculo y el cuidado de los temas espirituales. Lo que tú tienes que entender que los levitas no todos son sacerdotes. Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Quiénes son los del sacerdocio? Solo aquellos que son de la familia de Aarón, porque él se lo escogió como primer sacerdote y escogido por Dios en ese proceso que ya hemos hablado con la vara que reverdeció. En todo el proceso de aquí es que Dios escoge y sustituye a los primogénitos por ellos. En el capítulo 9 celebramos la Pascua por segunda vez. Llegamos a ese proceso de la Pascua. No vamos a leer todo eso. Como un recuerdo, quiero que tú veas, una de las cosas que quiero que veas aquí es, si estamos celebrando la Pascua otra vez, ¿cuánto tiempo hace que hemos dejado Egipto? Ha sido todo un año después de que hemos dejado Egipto. Estamos celebrando la segunda Pascua. Entonces, estamos viendo esta cosa. Veamos capítulo 10, verso 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Entonces, estamos en el calendario judío, en el segundo mes, en el 20º día del segundo año. Y estamos en el proceso. Así es como Dios empezó el calendario para ellos en todo este proceso. Hemos pasado todo este tiempo y a veces no reconocemos el tiempo, pero hemos pasado poquito más de un año organizándonos y acostumbrándonos a que estamos en esta situación. Creo que ya he visto esto unas semanas pasadas, que Dios les dijo, y el Señor, y Moisés registra esto en Éxodo, si estamos yendo a Canaán, la ruta más cercana era ir siguiendo la línea de la costa hasta Canaán. Pero la Escritura dice que Dios no los guió por ahí para que no desmayasen al ver la guerra, porque hubieran tenido que enfrentarse con los filisteos y hubieran desmayado y se hubieran regresado. En lugar de llevarlos por esa ruta, yo tengo que prepararlos en sus corazones, en sus mentes, en sus cuerpos, y para que ustedes estén acostumbrados, porque han estado en la tierra de Gosén en Egipto, y no estaban acostumbrados a otras situaciones, sino a tener lo mejor. Pero yo los estoy guiando a algo mejor, pero va a requerir un proceso. Entonces Dios los guía y pasan por este tiempo. Y ahora empezamos a movilizarnos un poco. La segunda división del libro de Números viene en el capítulo 10 al 19. Y aquí está el lugar que se llama Cades. Muchas referencias. O Cades Barnea. Y vas a ver esos nombres aquí.
Cades está aquí, es el lugar donde ellos van y se trasladan. Veamos esto. Y otra vez te animo que veas un mapa y veas dónde estaban. Estaban en la parte sur de la península y luego van hasta Cades, que está en la parte sur de la tierra de Canaán, y están a punto de entrar. No es todavía Canaán. En el desierto del Negev, esa área, y la escritura nos dice en varios lugares, dice el sur, en varios pasajes. En Génesis dice, Abraham dice que fue al sur, y si tú ves con cuidado que el sud está con letra mayúscula, es un lugar, no es solamente una dirección. Y cuando él estaba en Egipto, dice, él fue hacia arriba, hacia el sur. Y a veces pensamos que él descendió cuando vemos los mapas, pero lo que está hablando es la región en la que fueron, es la región del Negev, del desierto del Negev, que está en la parte sur. Está empezando la tierra de Canaán. En capítulos 10 al 19 se identifica con este lugar y con las caminatas que hicieron alrededor de esa región, de la península del Sinaí. Este es solamente un viaje de 11 días, y quiero que esto lo entiendas. Desde Sinaí hasta Cades es 11 días, con todos tus camellos, con todas tus ovejas, con todos tus ganados y todo lo que tienes, todos los niños. Un grupo tan grande toma tiempo, y cuando empiezas a caminar y arrancas de ahí, y empiezan a caminar en este camino, solamente te tiene que tomar 11 días. Y para ellos es 11 días. No era muy lejos, pero no les tomó mucho para empezar a murmurar. No les tomó mucho para empezar a quejarse. Entonces tú sabes que la murmuración es contagiosa. Y estoy seguro que todo empieza con una pequeña queja de Moisés. Oh, Moisés, tú no estás confiando en todos lo suficiente. Tienes que tener más gente. Esta es una buena cosa. Él escogió 70 líderes y los ungió, y Dios los unge para ayudar a Moisés. Y si eso funcionó, nos quejaremos de otra cosa más. No me gusta este maná. Después, Keith Green tuvo una canción del maná. Y una canción era de volver a Egipto. Y al final de la canción cantaba, había un coro atrás. Yo estoy tan cansado del maná, el pan de maná y todos los otros pasteles hechos de maná. Y ellos habían comido maná por un año, un poquito más de un año. Estaban buscando por algo más. Empezaron a quejarse de la comida. Y tú conoces la historia del monje que hizo sus votos de silencio, entró al monasterio y pasó 7 años sin hablar ni una palabra. Y lo sacaron y le dijeron, tú puedes decir una frase, una oración después de 7 años. Y él dijo, mala comida. Entonces, dicen bien. Lo hacen pasar otros 7 años en silencio. Y regresa y le dice, tienes la oportunidad de compartir. ¿Qué vas a decir? Cama dura. Entonces, otros 7 años pasan. ¿Y qué quieres hacer? Le dicen. Yo renuncio. Oh, no hay... Claro, tú has estado quejándote todo el tiempo. No nos sorprende. Eso es lo que sucede. Cuando uno se murmura y se queja, es contagiosa. Y empezamos a quejarnos de estas cosas. Y la otra cosa que se quejaron era acerca de la comida. Queremos carne así como la teníamos en Egipto. Y Dios trae milagrosamente codornices. Imagínense de alimentar con codornices a 2 millones de personas. ¿Y de dónde traes
las suficientes codornices, y Dios lo hace. Pero Dios dice, si hubiera pedido de mejor manera, yo te hubiera traído algo mejor, pero porque se han quejado y han murmurado, yo les voy a dar codornices, no les voy a dar un poco, les voy a dar hasta el punto que estén cargados. Y la Escritura dice que empezaron a salir por sus narices. Estaban asfixiándose con tanta carne de codorniz, y la Biblia describe que había montones de 2 codos de profundidad. Si te imaginas cuántas codornices habían, con todas las plumas, el polvo y toda esa bandada de codornices. Y Dios dijo, ustedes pidieron carne, ¿no es así? Y quizás Dios tiene un humor en esto, pero el tema aquí es, ellos no se acercaron a Dios de la manera correcta. Ellos se quejaron, murmuraron y cuestionaron. María y Aarón fueron sorprendidos quejándose contra Moisés y murmurando acerca de su esposa. No nos gusta tu esposa. No les importaba a ellos. Y ellos se vinieron y se quejaron. Y la historia registra que inmediatamente María es llena de lepra y su piel se convierte en blanca. Inmediatamente les llama la atención, y ella rápidamente se arrepiente, y Moisés ora para que sea restaurada. Ella es restaurada, pero tiene que pasar por el rito de ser purificada. Y tenían que pasar un tiempo fuera del campamento, y el campamento tuvo que esperar a María para que ella se limpie, y todas estas cosas que pasaron. Y mientras tú lees en todo esto, como te he dado la tarea, no todo esto, pero mientras tú lees estas historias en mayor detalle, tú ves lo que está sucediendo, y todo aquí tiene que ver con la actitud. Y la razón por la que tienen este problema es porque empiezan a murmurar en todo este tema. En capítulos 13 y 14 empezamos a ver los eventos más importantes del libro de Números. Esta es la historia cuando los espías son enviados a Canaán. Veamos el capítulo 13, verso 2. Y Dios le envía a Moisés y le dice, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Yo quiero que te des cuenta de lo que dice aquí. Envía espías a la tierra que les estoy dando. Dios ya había declarado que esta es tu tierra, la estoy dando a ti. Yo quiero que vayas a verla. Yo quiero que verifiques todo ello. Quiero que veas. ¿Y a quién mandamos? ¿Mandamos a todos? No, no mandamos a todos. Mandamos unos espías. Dice, escoge líderes. Envía a alguien que sea líder para hacer esto. ¿Por qué Dios envió líderes para esto? Y si tú lanzas la visión, para cualquier visión que tú tienes para el ministerio o dirección, si tú la lanzas a los líderes, ¿qué van a hacer ellos con la visión? Ellos van a tomar la visión y van a decir, mira lo que hemos visto, y ellos van a estar compartiendo tu visión con la de ellos. Y estas son buenas técnicas de liderazgo. Entonces vayan a ver lo que he preparado. Entonces ellos pasan 40 días espiando, así como describen todo esto, viendo toda la tierra. Ellos fueron de norte a sur y todos los lugares que fueron, 40 días de espionaje. Veamos el verso 27 del capítulo 13. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos a los descendientes de Anac. Anac era un gigante, un hombre grande. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Y dicen, hemos ido, mira todo lo que hemos visto.
Mira lo que hemos visto. Ellos comienzan a murmurar y a quejarse un poco. Caleb dice el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Quiero mostrarte unas frases aquí. ¿Por qué se dice la tierra que fluye leche y miel? Ese es un emblema, porque esto suena y parece que es un lugar pegajosa. Una leche que fluye, leche y miel. ¿Qué es esto? La expresión idiomática que están usando aquí en la mentalidad hebrea, y ellos la entienden, era era la tierra. ¿Cómo consigues la leche? Tienes que tener vacas, cabras. Tienes que tener ganado para tener leche. Entonces, ¿qué lo sostiene al ganado? Buenos pastizales, lugares de pastoreo. Entonces, esta es una tierra que va a sostener a sus ganados, a todos sus animales y todo lo que ellos tienen. Es una tierra que tiene la suficiente provisión. Entonces, era una tierra que fluye leche. Entonces, ¿ves cómo usan la expresión idiomática? ¿De dónde ahora viene la miel? Tiene que haber abejas. ¿Y qué tienen que tener las abejas? Tienen que tener néctar y polen y algunas flores. Entonces, ¿qué está diciendo de esa nación? Es un lugar hermoso que tiene buena tierra y tiene lindas flores y hace crecer lindos pastizales y tiene la capacidad de sostener. Entonces, por eso es que fluye con leche y miel. Y esa frase es un poco difícil de entenderla para nosotros que no tenemos esa cultura. Pero eso es la razón de esta idea, porque cuando ellos dijeron que estaba fluyendo con leche y miel, es una tierra hermosa. Hay otra frase que hemos mencionado aquí, y esto tiene que ver con este pensamiento general en números del murmurar y el quejarnos. Dicen: éramos como langostas en nuestro propio parecer. ¿Cómo se vieron ellos a sí mismos? Ellos se vieron a sí mismos como langostas. Oh, no soy nada especial. ¿Alguna vez estaba en una actitud de quejarte y murmurar? Es fácil. Y es fácil mirarte de esta manera. Y muchas personas hacen eso, empiezan a quejarse, a murmurar. No tienen una buena actitud de sí mismos y de cómo las cosas van por él. Y tú sabes que estoy predicando. Aplica esto a tu vecino y diles que estoy hablando acerca de ellos. Y las personas que están quejándose y murmurando no tienen una buena autoimagen. No saben de lo que Jesús puede hacer por ellos. Voy a dejar este tema ahí mismo. Y tú lo tomas, este tema, aplicarlo a alguien que tú conoces. Mírate en el espejo y asegúrate que no tienes eso. Y ahora el siguiente frase en ese verso 33 dice: y así les parecíamos a ellos. Ellos sacaron una conclusión. Así nos miraban ellos. Ellos automáticamente asumieron que ellos los vieron así. Entonces, nosotros tenemos el beneficio y el lujo que estamos viendo estas historias. Cuando ellos empezaron a conquistar a Canaán, ¿qué decían los cananitas? Estos son hombres grandes y fuertes, están viniendo a destruirnos, su Dios. Y la gente, y la gente que estaba en Canaán, su actitud hacia la gente de Israel: no podemos parar este ejército. Estos hombres están viniendo y nos van a destrozar. Pero estos espías
estaban en esta actitud contagiosa de murmurar. No puedo dejar de enfatizar lo suficiente acerca de la murmuración y lo que hacen y cómo están en esta actitud, en esta situación. Veamos en el Números 14:6. Estoy pensando acerca de Josué, porque él es el que habla. Números 14, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en la tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Josué y Caleb rasgaron sus vestidos y... oh, por favor, escuchen, no, por favor, escuchen. ¿No se acuerdan lo que Dios dijo? Y si Dios se agrada de nosotros, nos va a dar esta tierra. Y la frase clave que Josué habla, dice: no seáis rebeldes. Oh, la palabra rebeldía está trayendo un nuevo pensamiento aquí. ¿Por qué hay esta rebelión? ¿Por qué él está hablando de esta rebelión? Lo que quiero que tú saques de esto, yo voy a predicar un poco aquí. El quejarse es una forma de rebelión. El quejarse es una forma de rebelión. Y yo creo que es claro aquí. Si tú tienes una queja y estás murmurando y quejándote, lo que estás haciendo, estás peleando en contra de la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Estás peleando en contra de aquellas cosas que tienes que tratar. Si tú tienes una queja y no la expresas nunca, no, eso no, tampoco es correcto. Pero si tienes una queja, así es como tienes que acercarte al liderazgo. Aquí hay un problema, pero yo tengo una idea, una solución. Y esa es la manera como vas de queja a crecimiento. Yo veo muchas cosas mal en el mundo ahora. Yo veo muchas cosas mal que hacemos nosotros. Yo no estoy contento con todo lo que yo mismo hago. Entonces tengo que trabajar. Yo no quiero quejarme y quedarme en esa situación de murmuración, porque me puede tomar 40 años de estar errante y saber qué voy a hacer. Porque eso es lo que les pasó a ellos. Sabemos la historia y el resto de la historia aquí y lo que sucedió. Porque ellos se quejaron: oh, tú nos has traído, Moisés, aquí para morir. Entonces ya estamos aquí un año y ya no sabemos cómo regresar a casa. Y empezaron a quejarse de esta manera. Y Josué empieza a hablar: no seáis rebeldes contra Jehová. Y aquí en la siguiente frase: y no los temáis. Y así acaba el verso 9, dice: no los temáis, no los temáis. Entonces, el ánimo, tenemos que pararnos y tratar con estas cosas. Y veamos cómo responden ellos. Ellos sí reciben la corrección. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Entonces Dios les llamó la atención a otro tema, y este es el tema central. Ellos decidieron no entrar a la tierra prometida. Esta es la historia clave en este libro. Y quedaron errantes por 40 años en el desierto. Y quiero mirarlos y mostrarles cómo Dios hizo. Los 10 espías que llevaron ahí, que se quejaron, murieron en los próximos versos. No murieron en los 40 años, murieron en los próximos versos. Si tú vas a quejarte y estás en liderazgo, Dios va a demandar más de ti. Discúlpame, pero si tú estás enfocando al liderazgo,
entonces se espera de ti que no te quejes. Entonces, después de endecharlos, reconocieron que ellos habían tomado y habían cometido un error. Y Dios manda una plaga a al pueblo. Y dice, Moisés, tú estás en lo correcto, vamos a conquistar, vamos a hacer un ejército. Y ahí vamos a ir. Y entonces empiezan a ir. Y ellos forman un ejército y van a conquistar. ¿Y sabían ustedes que fueron a Canaán? A veces nos olvidamos que ellos realmente fueron a Canaán pero los vencieron y regresaron. No duró mucho. Dios les dijo, les voy a dar la tierra que es de ustedes, pero porque ellos fueron en su propia autoridad, ellos fracasaron otra vez. La tercera sección del libro, la tercera sección es de los capítulos 20 al 36. Esto describe todo el camino desde Cades hasta Moab, hasta los llanos de Moab. En capítulo 20 del libro de Números nos cuenta acerca de la historia de Moisés. Y todo el pueblo estaba sediento y Dios le dice a Moisés, anda y habla a la roca para mostrar a la gente y que la gente vea la autoridad en tu vida. Entonces Dios le dijo antes que golpee en otra ocasión la roca, pero ahora le dice que le hable simplemente. Y yo no quiero que ellos piensen que rompiste la roca con tu vara. Quiero ahora que le hables a la roca. Y Moisés está tan enojado con la persona. Y él dice, sí, Señor, lo voy a hacer. Y estaba caminando entre la gente. Y yo puedo ver esto. Y está caminando en medio de la gente. Y la gente le está gritando, ¿qué estás haciendo, Moisés? ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a salvar otra vez? Y la gente se está quejando y murmurando. Y esto sigue y sigue. Y la gente está peleando y gritando a Moisés. Para cuando Moisés llega a la roca, y él estaba tratando de estar con compostura, pero ya él le llega aquí y él se enoja tanto y con su vara, con rabia, no hace lo que Dios le dijo que haga, sino que golpea la roca en lugar de hablarle. Y la gente vio su enojo y Dios vio su enojo y Dios le dijo, tú no me has obedecido y tú no vas a comer el bien de la tierra. Eso es un verso de Isaías. Si tú estás dispuesto y obediente en capítulo 1, vas a comer lo mejor de la tierra. Y Dios le dice, porque no me obediste, no vas a entrar en la tierra prometida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuán importante es la obediencia? ¿Cuán importante es hacer lo que Dios te dice que haga? Este es un tema muy importante porque Moisés se enoja tanto. Tú ves el murmurar y el quejarse. Aquí es el pensamiento en este libro. Y se lo ve hasta el punto que se manifiesta en el liderazgo. Hasta en los líderes más ungidos pueden quejarse. Y dentro de su corazón está Moisés. ¡Ay, no! Y Moisés era como todos nosotros. Él se enojó y se disgustó con la gente y perdió su compostura. O alguien puede decir que encontró su compostura, hizo lo errado. Esta propaganda que dice, no te enojes, alégrate. John Austin dijo esto a una reunión de predicadores y yo me senté una vez en su enseñanza. Prediquen las buenas nuevas con alegría. Hablando a los ministros, prediquen las buenas noticias con alegría. Hay mucha gente que la está predicando enojados y dicen, bendito sea Dios. Y están enojados de todo. Están enojados. Prediquen las buenas nuevas con alegría, porque son buenas noticias. Otro mentor mío y líder de mi vida, el hermano Harold Hearn, dice, si te enojas, tendrás que alejarte en los mismos pantalones en los que te enojaste.
Él es de el este de Texas y es directo. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, si tú te enojas, tienes que apaciguarte y empezar todo de nuevo en todas estas cosas. En el capítulo 20 dice que estaban dirigiéndose a los llanos de Moab y llegaron a la tierra de Edom y, y tenían que pasar. Y ellos enviaron una carta y les dijo: no queremos pelear con ustedes, queremos pasar por su tierra, vamos a estar por la avenida y no vamos a tomar nada, déjenos pasar a través de la tierra. Y los edomitas dijeron: no van a pasar por nuestra tierra. Ustedes nos van a robar todo lo que tenemos, no van a pasar por aquí. Y no los dejaron pasar. Una nota rápida. Averigua quién es Edom. Es Esaú. Son los descendientes de Esaú. Hemos estado aquí, ¿no? Antes. Aquí estamos con la familia, algo de celos y todas esas cosas que suceden. Esto nos conecta con nuestra historia. Hay una historia más de rebeldía o de rebelión. Es la historia de Balaam, el rey Balac. Hay un poco de confusión mientras lees esta historia. Si no tienes cuidado, porque no estamos familiarizados con estos nombres. Entonces, ven a los hijos de Israel. Tenemos que pararlos, dice Balac. Llamaremos al profeta Balaam, porque él escucha a Dios. Este era un profeta piadoso que había en su tierra, y él quizás pueda maldecirlos para que no pasen por nuestra tierra. Entonces envía y buscan a Balaam y les dice: venga y maldíceme a Israel. Y él dice: bueno, yo solo hago aquello y tengo que buscar a Dios, solo hago lo que Dios me dice que haga. Un buen hombre, él solo hace lo que Dios le dice que haga. Es un profeta que oye a Dios la mayor parte del tiempo. Porque lo que sucede aquí es, él va al señor Balaam y Dios le dice: no los maldigas porque este es mi pueblo. Entonces él dice: no lo puedo hacer, y le ofrece más dinero y le siguen pidiendo, y él decide: voy a ir a ver qué pasa. Y no está oyendo a Dios. ¿Y se acuerdan la historia de su burro, de su asno? Y el asno ve al ángel y él se enoja de todo lo que hace el asno. Él está yendo a ver riquezas. Él no ve nada. Él está ciego de lo que está pasando en el ámbito espiritual, porque está en esta insatisfacción terrenal y se está rebelando en contra de Dios, porque Dios ya le había dicho que no vaya. Entonces el asno se mueve a un lado y 3 veces, hasta que Balaam se enoja, se cae el asno y aplasta su pie y se enoja contra el asno, hasta que el asno abre su boca y le dice: ¿qué te he hecho? Es básicamente lo que le dice: ¿qué te he hecho? Te he salvado la vida. Y los ojos de Balaam son abiertos y él entiende lo que pasa. Y la moraleja es: si eres testarudo, hasta los asnos te van a hablar. No seas tan testarudo. A veces pensamos que los asnos son testarudos. ¿No es irónico lo que Dios usa para darnos un mensaje? Esta es otra historia de rebelión. Y Balaam responde a Dios y bendice al pueblo de Israel. No se enriquece. Es parte de cómo la historia continúa. En el capítulo 26 es el segundo censo. Están preparados, están ahí en los llanos de Moab y ya están ahí con las batallas y las victorias. Pero en el capítulo 26 hay 601,730 personas. Y como mencioné antes, este es un nuevo grupo de personas, porque en los años intermedios pasaron como 38 años cuando se alistaron para tomar la tierra,
y toda la gente murió en el desierto de esa generación, porque no me ha obedecido, dice el Señor. La rebelión es costosa y nos cuesta demasiado. Entonces mueren en el desierto. Y esta es una nueva generación de personas. Pero hay un poco más de 600,000. Y hay el mismo número casi que había al principio. Pero es una nueva generación joven, lista a responder a Dios. Veamos en el capítulo 26, en el verso 62. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho a ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Un par de buenos líderes que están todavía ahí, que están liderizando y están ahí. Quiero mencionarles rápidamente, mientras acabamos el libro de Números. El capítulo 33 es el resumen de todas sus jornadas, de todas las partes donde caminaron errantes, todo lo que hicieron. Capítulo 33 es un capítulo al cual tú saltas y ahí acamparon allá y continúa de esta manera. Nos da un resumen de todo el trayecto. Entonces, desafortunadamente, sus jornadas eran simplemente estar errantes. Números capítulo 36, el último capítulo. Veamos el verso 13, el último verso de la escritura, de este libro. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, al río Jordán, frente a Jericó. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán. Estoy continuando con Deuteronomio, ¿te has dado cuenta? Hazeserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años del mes, el mes 11, el primer mes, Moisés, ¿sabe lo que está pasando aquí? El año 40, ya pasaron 40 años. Y en el verso 3 dice, y aconteció, y ahí está otra vez, al principio, estas son las palabras. Vamos a continuar, la historia continúa, no ha terminado todavía en este aspecto, y no pensamos de esta manera. Es una continuación de la historia, y vamos a continuar en ello en Deuteronomio.